Esta es una historia sobre un silencio que duró 10 años. Sobre cajas de dulces que escondían un mundo entero. Y sobre una niña que sabía la verdad, pero esperaba a que alguien la dijera en voz alta. Cada tarde, puntualmente a las 6, una camioneta negra salía de la carretera principal para tomar un camino de terracería que serpenteaba junto a una hilera de pirules, hasta llegar a un edificio bajo de ladrillo gris. La casa hogar número 3 se erigía en las afueras del pueblo, silenciosa, discreta, como si se avergonzara de su propia existencia. La pintura de la fachada llevaba mucho tiempo desconchada. Los columpios del patio rechinaban con el viento y, en los alféizares del segundo piso, una fila de macetas con geranios era el único adorno que el presupuesto permitía. Teresa López, la directora, siempre sabía cuándo iba a llegar. No por el reloj, sino por los niños. Unos 10 minutos antes de que apareciera la camioneta, los más pequeños del grupo de preescolar comenzaban a pegarse a las ventanas, a empañar el cristal con su aliento y a dibujar caritas con los dedos. Los mayores fingían que no les importaba, pero de alguna manera, como por casualidad, siempre terminaban en el pasillo de la planta baja, cerca de la entrada. Se llamaba Arturo Hernández, tenía 52 años y era dueño de una de las constructoras más grandes del estado. Un hombre cuyo nombre aparecía en los periódicos de negocios, cuyo perfil a veces se veía en la televisión durante los reportajes sobre galas de beneficencia. Era alto, de buena complexión, con canas prematuras en las sienes y profundas arrugas alrededor de los ojos, de esas que no aparecen por la edad, sino por la costumbre de entrecerrarlos, ya sea por el sol o por el dolor. 10 años. 3.650 atardeceres. Sin fines de semana, sin días festivos, sin pausas por vacaciones. Él siempre llegaba. En la cajuela traía cajas, juguetes, ropa, libros, dulces, fruta. Antes del regreso a clases, mochilas y útiles escolares. Antes de Navidad, regalos para cada niño, con una tarjeta con su nombre. Los conocía a todos, recordaba sus cumpleaños, le preguntaba a doña Teresa qué número de zapatos usaban los nuevos. A veces traía a un médico, uno bueno, privado, con equipo que en el centro de salud del pueblo solo habían visto en fotos. Pero nunca, ni una sola vez en 10 años, explicó por qué. Doña Teresa se había acostumbrado. Al principio desconfiaba. ¿Quién sabe qué clase de hombre era? ¿Cuáles eran sus motivos? Luego, a través de conocidos, investigó para asegurarse de que no hubiera nada turbio, que no estuviera metido en algo malo. Sus conocidos se encogían de hombros, un hombre íntegro, respetado, que pagaba sus impuestos y donaba a hospitales y escuelas. Simplemente una persona generosa, de esas que a veces existen. Pero doña Teresa no creía en la simpleza. En 30 años de trabajo en la casa hogar, había visto a todo tipo de gente. Los ricos llegaban con cámaras, con periodistas, con sonrisas deslumbrantes, dejaban una caja de dulces, se tomaban una selfie con los niños y desaparecían para siempre. Los políticos aparecían antes de las elecciones, prometían remodelaciones, un patio de juegos nuevo, y se desvanecían junto con sus promesas. Los voluntarios llegaban en grupos, llenos de entusiasmo, y se agotaban en 3 meses. Arturo Hernández no se parecía a ninguno de ellos. Llegaba discretamente, sin cámaras, sin séquito. Él mismo bajaba las cajas de la camioneta, él mismo las repartía por los salones, se ponía en cuclillas frente a los más pequeños y escuchaba sus interminables historias sobre gatos y astronautas. Y en sus ojos había algo. Doña Teresa no encontraba la palabra, pero si lo intentara, diría que era una congoja profunda, añeja, escondida detrás de una sonrisa cortés. Su esposa nunca lo acompañaba. Sofía Hernández. Doña Teresa solo la había visto en las fotos de las revistas de sociales. Hermosa, fría, con un peinado perfecto y una expresión que suelen tener las mujeres acostumbradas a las cosas caras, convencidas de que el mundo está bien hecho, pues ellas están en el lado correcto. En las entrevistas, Sofía hablaba de diseño de interiores, de sus viajes a Europa, de su colección de porcelana. De hijos, nunca. Los Hernández no tenían hijos. Eso, doña Teresa también lo sabía. Zoe lo vio la primera tarde que llegó a la casa hogar. Tenía 6 años. Pequeña, delgaducha, con unos enormes ojos grises en un rostro pálido y la costumbre de apretar los puños como si el mundo entero estuviera hecho de cosas que estaban a punto de quitarle. No lloró cuando la trajeron, ni cuando la asignaron a un grupo, ni cuando los otros niños empezaron a molestarla. Simplemente observaba en silencio. Doña Teresa pensó en ese momento, o se quiebra en una semana, o resiste. Zoe resistió. Tenía 6 años cuando su madre murió. Elena Cruz, así se llamaba,
Falleció en el hospital regional de una enfermedad que le detectaron demasiado tarde y trataron demasiado poco. No se encontraron familiares. En el acta de nacimiento, en el espacio para el padre, había una línea. Los vecinos les contaron a los trabajadores del DIF que Elena vivía sola con su hija. Trabajaba de lo que fuera, limpiando casas, de cajera, de costurera. Aceptaba cualquier trabajo, pagaba sus cuentas, nunca le pidió ayuda a nadie. Era callada, orgullosa, con una tos seca y persistente que el último año no la había dejado en paz. Zoe terminó en la casa hogar número 3. No era la más cercana a su casa, ni la mejor, ni la peor. Simplemente había un lugar. El destino no elige, distribuye. Y en esa primera tarde, la camioneta negra, el hombre alto con las cajas. Los niños lo rodearon como gorriones a una miga de pan. Pero Zoe se quedó a un lado, mirando. No los juguetes, no los dulces. Lo miraba a él, a su rostro, a la forma en que se agachaba frente a los pequeños, a cómo les tocaba la coronilla con su gran mano, a cómo sonreía de lado, con un aire de culpa, como si se disculpara por algo que nadie sabía. Esa primera noche, Zoe yacía en una cama con una cobija institucional que olía a jabón Sote, apretando bajo la almohada lo único que le permitieron traer de su casa. No era un juguete ni un libro, era una fotografía, pequeña, gastada, con las esquinas dobladas. En la foto había 2 personas, una mujer joven con una larga trenza sobre el hombro y, a su lado, un hombre alto, sonriente, con los ojos entrecerrados por el sol. El hombre de la fotografía y el hombre de las cajas eran la misma persona. Zoe lo sabía con certeza, porque su mamá se lo había contado. Una semana antes de morir, cuando Elena ya casi no se levantaba de la cama y hablaba en voz baja, sílaba por sílaba, ahorrando cada aliento, llamó a su hija. Zoe se acurrucó con ella bajo la cobija, delgada y caliente como un pajarito. Escúchame, dijo Elena, grábatelo bien, tienes que saberlo. Y Zoe escuchó, memorizando cada palabra. Tenía 6 años y no lo entendía todo, pero su memoria era tenaz, como la de todos los niños que tienen que madurar antes de tiempo. Durante 10 años, Zoe guardó silencio. Creció en la casa hogar, estudió, leyó libros de la biblioteca, ayudó a doña Teresa con los más pequeños. Cada tarde veía la camioneta negra. Cada tarde miraba a Arturo Hernández. No se acercaba, no hablaba con él. Solo lo observaba, atenta, inquisitivamente, como si reuniera pruebas para un caso que aún no había comenzado. Cumplió 16. Era delgada, alta, con la trenza de su madre sobre el hombro y la costumbre de su padre de entrecerrar los ojos. Era hermosa, no con la belleza llamativa de las revistas, sino con una belleza serena, austera, como la de los ríos en otoño y las fotografías antiguas. Doña Teresa ya tenía 57 años. Estaba cansada de preguntas sin respuesta, cansada de adivinar, de suponer, de inventar explicaciones. Y una tarde de septiembre, mientras Hernández descargaba la cajuela una vez más y los niños llevaban las cajas al salón de juegos, simplemente le preguntó, «Don Arturo, lleva 10 años viniendo. Se lo agradezco. Todos se lo agradecemos. Los niños lo quieren mucho. Pero quiero entender, ¿por qué precisamente nuestra casa hogar? No somos la más grande, ni la más necesitada. ¿Por qué nosotros?» Él dejó la última caja en el porche. Se enderezó, la miró, y doña Teresa volvió a ver esa congoja en sus ojos, profunda como un pozo. «Porque sí», dijo él, y sonrió. Se subió a su camioneta y se fue. Las luces rojas traseras se disolvieron en el crepúsculo. Doña Teresa se quedó en el porche, mirando cómo se alejaba y pensando que porque sí era la respuesta más deshonesta de todas, porque nada en la vida es porque sí. En 30 años de trabajo, había aprendido eso mejor que la tabla de multiplicar. Se dio la vuelta para entrar y vio a Zoe. La chica estaba en el pasillo, apoyada en la pared con los brazos cruzados. Sus ojos grises estaban tranquilos, demasiado tranquilos para una joven de 16 años. «Doña Tere», dijo Zoe con voz firme, «yo sé por qué viene. Sé quién es. Mi mamá me lo contó. Antes de morir». Doña Teresa cerró la puerta de su oficina y le puso el cerrojo, no por miedo, sino por costumbre. Las conversaciones serias no admiten testigos accidentales. En la casa hogar las paredes eran delgadas y los niños, curiosos, especialmente los mayores, los que ya habían aprendido a escuchar a escondidas no por travesura, sino por necesidad. Cuando toda tu vida te discuten a puerta cerrada, comisiones, inspectores, trabajadores sociales, aprendes rápido a captar palabras a través de las rendijas.
Zoe se sentó en la silla frente al escritorio, la espalda recta, las manos sobre las rodillas, la barbilla ligeramente levantada. Doña Teresa pensó, se ha estado preparando. Quizás durante años esperó este momento. Y aquí está. Cuéntame, dijo doña Teresa. Y añadió, en un tono más suave, tómate tu tiempo. Zoe guardó silencio unos segundos. No para ordenar sus pensamientos, sino más bien para elegir por dónde empezar. Luego comenzó a hablar. Y su voz era uniforme, casi adulta, pero con esa nota frágil que delata a una persona que ha cargado un gran peso por dentro durante demasiado tiempo. Mi mamá trabajaba de costurera en una fábrica. Tenía 22 años cuando entró. La fábrica era de una constructora. Hacían ropa de trabajo, uniformes, guantes. Mi mamá se sentaba frente a la máquina 10 horas al día. Le pagaban poco, pero seguro. Y para ella, la estabilidad era lo más importante. Creció sin padres, en una familia de acogida. No la maltrataban, pero tampoco la querían. Solo le daban de comer y la vestían hasta que cumplió 18. Después, un cuarto rentado, un trabajo, sola en el mundo. Doña Teresa escuchaba sin interrumpir. El té en la jarra sobre el alféizar se enfriaba. Un día, el dueño fue a la fábrica. No el gerente era otro, un hombre panzón con un traje arrugado, sino el mero dueño, el propietario de la empresa. Fue de inspección, recorrió los talleres, miró, hizo preguntas y se detuvo junto a la máquina de mi mamá. Ella me contó que ni siquiera levantó la vista. Estaba cosiendo el cuello de una chamarra y tenía miedo de arruinar la costura. Pero él se quedó allí, mirándola. 1 minuto, 2, 3. Luego le preguntó, ¿siempre está tan concentrada? Mi mamá levantó la cabeza, lo vio y le dijo, si la costura sale chueca, nadie se va a poner la chamarra. Y la gente necesita una buena chamarra. Él se rió. Mi mamá decía que tenía una risa como si hubiera olvidado cómo hacerlo y de repente lo recordara. Zoe hizo una pausa, frotándose el puente de la nariz. Un gesto que doña Teresa le había visto desde niña. Lo hacía cuando contenía las lágrimas. Empezó a ir a la fábrica más seguido. 1 vez por semana, luego 2, luego 3. El gerente se ponía nervioso, pensaba que buscaba un pretexto para despedirlo. Pero él solo entraba al taller, se sentaba en un banco junto a la máquina de mi mamá y platicaba con ella. De libros, del clima, de por qué el cielo huele a tierra mojada antes de llover. Mi mamá decía que estaba solo. Realmente solo. Como solo pueden estar las personas que lo tienen todo, excepto lo que de verdad importa. ¿Estaba casado?, preguntó doña Teresa, aunque ya sabía la respuesta. Sí, desde hacía 5 años. Su esposa es de una familia rica. Mi mamá decía que no fue un matrimonio, sino un negocio. 2 familias unieron sus empresas y, de paso, a 2 personas que no se eligieron. Él lo soportaba, se había acostumbrado. Vivía como viven muchos, según un horario, por obligación, por inercia. Zoe levantó la vista hacia doña Teresa. En sus ojos no había enojo, solo una claridad cansada. Mi mamá se enamoró de él, y él de ella. Duró casi 2 años. En secreto. Le rentó un departamento, pequeño, de una sola recámara, en un edificio viejo. Iba por las noches, cuando podía. Mi mamá lo esperaba, siempre lo esperaba. Me dijo que fueron los 2 años más felices de su vida. Y los más vergonzosos. Vergonzosos. Sabía que era el esposo de otra. Eso la atormentaba. No era de las mujeres que pueden ignorar esas cosas. Pero lo amaba, y el amor fue más fuerte que la conciencia. Mi mamá decía que la conciencia siempre te cobra la factura. Siempre, solo que a veces se tarda. Doña Teresa se levantó y sirvió un vaso de agua de la jarra. Le temblaban un poco las manos. No de nervios, sino de presentimiento. Ya entendía hacia dónde iba la historia y no quería llegar allí. Mi mamá quedó embarazada. De mí. Silencio. Afuera. Los niños reían en el patio. Los más pequeños jugaban a las traes. Sin sospechar que en el segundo piso, detrás de una puerta cerrada, una chica de 16 años pronunciaba palabras que reconfiguraban el mundo como un caleidoscopio. Se lo dijo. A él. Zoe titubeó por primera vez en toda la conversación. Él se alegró. Mi mamá juraba que se alegró de verdad. La abrazó. Le dijo que dejaría a su esposa, que estarían juntos, que el bebé era una señal de que era hora de dejar de fingir. Mi mamá le creyó. Quería creerle. Pero no la dejó, dijo doña Teresa. No fue una pregunta, sino una afirmación. No, no la dejó. Su esposa se enteró. ¿Cómo? Mi mamá no lo supo.
Tal vez alguien los vio, tal vez le revisó el teléfono. La esposa fue a buscar a mi mamá a la fábrica. No gritó, no hizo una escena. Simplemente se acercó, se paró junto a la máquina y le dijo en voz baja, para que solo mi mamá la oyera: si no desapareces, te voy a destruir. No a él, a ti. No tienes familia, ni dinero, ni contactos. Yo sí. Piensa en el hijo que llevas dentro. Y se fue. Doña Teresa apretó el vaso de agua. El mundo donde mujeres adultas amenazaban a costureras embarazadas le era familiar. Lo había visto lo suficiente. Ese mundo donde los fuertes aplastan a los débiles no con el puño, sino con sus posibilidades. Mi mamá se asustó. No por ella, por mí. Fue a buscarlo, se lo contó. Él se enfureció. Dijo que no permitiría que su esposa le dictara condiciones, que se divorciaría, que se llevaría a mi mamá a vivir con él. Discutieron. Mi mamá le gritaba que él no entendía, que su esposa no estaba bromeando, que la gente con dinero sabe cómo romper vidas de tal manera que luego no las puedes volver a armar. Él le gritaba que ella no le creía. Mi mamá le dijo: te creo a ti. No creo en el mundo en el que vives. Zoe guardó silencio un buen rato. Doña Teresa no la apuró. Esperó. Mi mamá se fue. Esa misma noche, metió sus cosas en una maleta, tomó un autobús y se fue. No dejó dirección ni una nota. Simplemente desapareció, como esa mujer le había exigido. Se fue lejos, rentó un cuarto, me tuvo, consiguió trabajo de limpieza, luego de cajera, luego de costurera otra vez. Me crió sola durante 6 años. ¿Él no la buscó?, preguntó doña Teresa. Sí, la buscó. Mi mamá lo sabía. Se lo contó una antigua vecina del cuarto que rentaba. La única persona con la que mi mamá hablaba de vez en cuando. Contrató gente, fue a la policía, pegó carteles, la buscó por 2 años. Después, al parecer, se resignó, o fingió que se resignaba. Y luego la encontró, dijo doña Teresa. No, no la encontró. Mi mamá murió sin volver a verlo, pero antes de morir hizo algo. Escribió una carta, se la dio a la vecina, a tía Lucía, una señora buena que me cuidaba cuando mi mamá estaba en el hospital. Le pidió: cuando a Zoe la manden a una casa hogar, y lo harán, no tenemos familia, busca la manera de entregarle esta carta a Arturo Hernández. Doña Teresa sintió un escalofrío en la espalda. No era miedo, era comprensión. El rompecabezas que durante 10 años había estado frente a ella en piezas sueltas comenzaba a armarse. Tía Lucía se la entregó. Un mes después de la muerte de mi mamá, encontró su oficina. Fue y le dejó el sobre a la secretaria. Y una semana después, una camioneta negra tomó este camino por primera vez. Zoe se enderezó. Miró a doña Teresa directamente a los ojos. Arturo Hernández es mi padre. Y él lo sabe. Sabe que estoy aquí. Viene cada tarde porque su hija vive en este edificio y no puede llevársela. Porque tiene una esposa. Una reputación. Un mundo en el que una hija ilegítima de una costurera no es un regalo del destino, sino una catástrofe. La voz de Zoe se quebró. Solo por un segundo. Luego volvió a ser esa chica tranquila y contenida de ojos grises que aprendió a no llorar a los 6 años y no había olvidado cómo hacerlo. Viene, trae juguetes, les da de comer a otros niños y me mira desde lejos. 10 años. Es lo único a lo que se ha atrevido. Ni adopción, ni tutela, ni siquiera una conversación. Solo cajas, solo dulces. Solo un tío bueno al que le gustan los niños. Doña Teresa guardó silencio un largo rato. Luego preguntó lo único que importaba. Zoe, ¿tú qué quieres? La chica no apartó la mirada. Quiero que me diga la verdad. No a usted, ni a tía Lucía. A mí, en mi cara. Merezco al menos eso. Afuera oscurecía. Las luces del patio se encendieron, tenues, amarillentas, apenas vivas. A lo lejos, en la carretera principal, sonó el claxon de un coche. El mundo seguía su curso, como siempre, indiferente a la verdad que acababa de ser pronunciada en una pequeña oficina en el segundo piso de la casa hogar número 3. Esa noche, doña Teresa no durmió. Yacía en su pequeña habitación junto a la casa hogar, con un sofá cama hundido y una imagen de la Virgen en una esquina, mirando al techo por el que se arrastraban las sombras del farol de afuera. Los pensamientos no formaban una línea recta, sino que zumbaban en círculos como mosquitos alrededor de una bombilla, desordenados, insistentes, quemantes. 10 años. Durante 10 años había recibido cajas de las manos de un hombre cuya hija vivía en su institución. Hablaba con él, le agradecía, lo acompañaba hasta su camioneta y no sabía nada. O no quería saber.
porque había señales, había cosas raras a las que les había cerrado los ojos porque era más cómodo que hacer preguntas. Por ejemplo, él siempre miraba a Zoe. No fijamente, no de forma insistente, sino con una mirada rápida, de reojo, como se mira al sol cuando se teme quedar ciego. Doña Teresa lo había notado y pensaba que le daba lástima a la niña. Era la más callada, la más discreta. No era lástima. Estaba mirando a su hija. O 2 años atrás, cuando Zoe estuvo gravemente enferma de neumonía, con fiebre de 40 grados. El hospital regional se había encogido de hombros. Y de repente, al día siguiente, apareció un neumólogo de la clínica del estado, con medicamentos y aparatos. Doña Teresa pensó entonces que la administración del municipio se había puesto generosa. No, había sido él. Por la mañana, tomó una decisión. No fue impulsiva, la había madurado durante la noche de insomnio, sopesada y meditada. Tenía que hablar con Hernández. No por ella, por Zoe, por la verdad que llevaba 10 años pudriéndose en el silencio, como una manzana olvidada en un cajón. Pero primero tenía que resolver el asunto de las cartas. Zoe las había mencionado de pasada, casi al final de la conversación, cuando doña Teresa le preguntó de dónde sabía detalles que una niña de 6 años no podría recordar. Mi mamá me contó antes de morir, respondió Zoe. Pero no todo. Tenía 6 años. Me lo dijo con palabras sencillas, como un cuento. Había una vez una muchacha que se enamoró de un príncipe. El príncipe no pudo salvarla. Recordé la esencia, no los detalles. Los detalles los supe después. ¿De dónde? De una carta. Mi mamá escribió 2 cartas. Una para él, la que tía Lucía llevó a su oficina. Y la segunda para mí, para cuando creciera. Eso le dijo mi mamá a tía Lucía. Pero tía Lucía no quiso guardarla. Tenía miedo de perderla, de un incendio, de que a ella misma le pasara algo. Entregó el sobre junto con mis documentos cuando me registraron aquí. Le puso, para Zoe Cruz, en persona, cuando cumpla 14 años. Doña Teresa sintió un sudor frío. Los documentos. Los expedientes personales de los niños se guardaban en el archivo. Un gabinete metálico en su propia oficina. Ella misma ordenaba las carpetas. Archivaba los informes y certificados. Un sobre cerrado en el expediente de una niña. Lo recibí a los 14, dijo Zoe. Fui con doña Raquel, que estaba de guardia esa noche, y le pedí ver mi expediente personal. Tenía derecho. Ya había cumplido 14. Doña Raquel abrió el gabinete, sacó la carpeta. El sobre estaba entre mi historial médico y la copia de mi acta de nacimiento. Nadie lo había abierto, nadie se había dado cuenta. Doña Teresa cerró los ojos. Doña Raquel, una mujer buena y distraída de unos 50 años que trabajaba como veladora. No se habría puesto a revisar el contenido de un sobre. En general, revisaba pocas cosas, no por pereza, sino por esa silenciosa indiferencia que, con los años, se asienta en las personas que trabajan en el sistema, como el polvo en los muebles. ¿Qué decía la carta?, preguntó doña Teresa. Todo. Mi mamá me escribió como si hablara con una adulta. Sabía que lo leería cuando creciera. Nombres, fechas, circunstancias, su historia, cómo se conocieron, la historia de mi nacimiento, el nombre de mi padre, y una petición. ¿Qué petición? Zoe guardó silencio. Mi mamá escribió, no lo busques, no lo culpes. No es un mal hombre, es un hombre débil, y la debilidad no es un pecado, es una desgracia. Si él te encuentra, acéptalo. Si no, vive sin él. Tú podrás. Eres mi hija. Doña Teresa sintió un nudo en la garganta. 30 años. 30 años trabajando con hijos ajenos. Tragedias ajenas. Pérdidas ajenas. Y todavía, cada nueva historia encontraba en ella un punto vulnerable donde podía golpear. Él te encontró, dijo ella. Viene, repitió Zoe. Pero no me encontró a mí. Encontró la casa hogar donde vive su hija. Son cosas distintas. En 10 años. Nunca se ha acercado a mí. No me ha dicho una palabra. Para él soy una abstracción. Una culpa que espía con cajas de dulces. Quizás tiene miedo. ¿Miedo? Zoe sonrió con amargura, no con malicia. Doña Tere es dueño de una empresa que construye puentes y centros comerciales. Habla frente a cientos de personas, firma contratos millonarios, decide el destino de sus trabajadores. Y tiene miedo de acercarse a una chica de 16 años y decirle, ¿soy tu padre? A veces, la gente más fuerte le teme precisamente a eso, respondió doña Teresa en voz baja. No a los contratos, ni al dinero,
ni a la opinión de los demás. A la verdad. Porque un contrato se puede rescindir, el dinero se puede devolver, la opinión se puede cambiar. Pero la verdad no se puede cancelar. Es para siempre. Zoe no dijo nada. Pero doña Teresa notó cómo le temblaron los labios por un instante. Casi imperceptible. Por la mañana, doña Teresa sacó del gabinete el expediente de Zoe Cruz. Una carpeta delgada, estándar, de cubierta verde pálido. Acta de nacimiento, madre, Elena Cruz Santos. Padre, una línea. Certificado de defunción de la madre. Acta de inspección de vivienda. Dictamen del DIF. Historial médico. Y una funda de plástico vacía entre los documentos. El sobre ya no estaba. Zoe se lo había llevado hacía 2 años. Todo encajaba. Doña Teresa se sentó en su escritorio, se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Un gesto aprendido de la niña o, quizás, la niña lo había aprendido de ella. En 10 años se habían vuelto parecidas, como se parece la gente que vive mucho tiempo bajo el mismo techo, no por la sangre, sino por las costumbres. Pensaba en Hernández, en el hombre que durante 10 años había recorrido un camino de terracería, cargado cajas, sonreído a niños ajenos y guardado silencio. Zoe lo llamó cobardía. Tal vez. Pero doña Teresa veía en ello algo más, un castigo que el hombre se había impuesto a sí mismo. Venir, ver, no tener derecho a tocar. No era pusilanimidad, era penitencia. Pero la penitencia es un mal sustituto de la paternidad. Lo llamó ese mismo día. Encontró el número fácilmente en una tarjeta de presentación que él había dejado 3 años atrás, cuando trajo camas nuevas para el grupo de los más pequeños. Si necesitan algo, llámenme a cualquier hora, había dicho entonces. Doña Teresa guardó la tarjeta en un cajón y nunca la usó. Hasta ahora. Contestó al segundo timbrazo. Don Arturo. Habla Teresa López. De la casa hogar. Una pausa. Corta, pero perceptible. Así se queda inmóvil una persona que lleva mucho tiempo esperando una llamada. Pero esperaba que nunca llegara. Dígame, doña Teresa. ¿Sucedió algo? Necesitamos hablar. En persona. No delante de los niños. Y no por la tarde, cuando trae las cosas. A solas. Otra pausa. Más larga. ¿Sobre qué? Su voz era firme. Pero doña Teresa escuchó lo que se escondía detrás de esa firmeza. Una tensión. Estirada como una cuerda a punto de romperse. Usted sabe sobre qué. Llevo 30 años trabajando con niños. Don Arturo. Puede que no sepa los detalles. Pero siento cuando una persona carga un peso. Usted lleva 10 años cargándolo. Y la niña también. Un silencio largo. Doña Teresa oyó cómo respiraba. Profundo. Lento. Como se respira antes de dar un salto. Mañana, dijo él finalmente, llegaré a las 3. Antes de que lleguen los niños. No llegó en la camioneta negra, sino en un sedán gris, discreto, sin cajas. Por primera vez en 10 años, con la cajuela vacía y los ojos llenos. Doña Teresa lo esperaba en su oficina del segundo piso. Los niños estaban en el patio. Le había pedido especialmente a doña Raquel que se los llevara a todos lejos. Zoe se había ido a la biblioteca del pueblo. Doña Teresa no le había dicho nada sobre la llamada. Aún no. Primero tenía que escuchar su versión. Él entró. Se sentó en la misma silla donde el día anterior se había sentado Zoe. Las mismas paredes, la misma luz entrando por la ventana, la misma jarra sobre el alféizar, pero una persona distinta. Grande, de hombros anchos, con un abrigo caro y olor a una buena loción. Y con los mismos ojos, la misma congoja que doña Teresa había aprendido a reconocer como una firma. Usted lo sabe, dijo él, sin preguntar. Lo sé. Zoe me lo contó. Él cerró los ojos. Por un segundo, su rostro pareció envejecer, no a sus 52 años, sino a 70. Luego abrió los ojos, y en ellos había algo a lo que doña Teresa no supo ponerle nombre de inmediato. Alivio. Un alivio extraño, doloroso, como la sensación que se tiene cuando un absceso finalmente revienta. Lo estaba esperando, dijo él. Llevo 10 años esperándolo. Cada tarde entraba y pensaba, hoy se me acercará. O usted me preguntará. O alguien se dará cuenta. Y cada tarde, nada. Y me iba pensando, un día más. Una tarde más. Mañana. ¿Por qué no se acercó usted? Él la miró largamente y respondió algo que doña Teresa jamás habría esperado. Porque se lo prometía a Elena. Doña Teresa no lo interrumpió. Hacía mucho que había aprendido a guardar un silencio que no era el vacío de la indiferencia, sino uno denso, atento, que decía, te escucho, continúa.
En 30 años de trabajo, ese silencio se había convertido en su principal herramienta. Los niños se abrían en él como flores en el agua. Los adultos también, aunque más despacio y con mayor resistencia. Arturo Hernández se resistió exactamente 12 segundos. Luego empezó a hablar, y su voz sonaba como si las palabras no salieran de su garganta, sino de debajo de sus costillas, de un lugar donde durante 10 años había estado encerrado aquello que no cabía ni en las negociaciones de negocios, ni en las cenas de gala, ni en las visitas vespertinas con cajas. Cuando tía Lucía trajo la carta a la oficina, la secretaria la dejó en mi escritorio con el resto de la correspondencia. Encontré el sobre por la noche, entre una factura de la luz y una invitación a un evento benéfico. Un sobre común, sin remitente. Reconocí la letra de inmediato. Hizo una pausa, frotándose la barbilla. El gesto de alguien que gana tiempo antes de decir algo doloroso. Elena me escribió como si estuviera sentada frente a mí, sin acusaciones, sin reproches. Ella nunca supo acusar a nadie. No estaba en su naturaleza. Me contó que estaba enferma, que los médicos le daban poco tiempo, que Zoe, nuestra hija, se quedaría sola, que no tenía familia, que lo más probable era que la niña terminara en una casa hogar. ¿Le pidió que se llevara a Zoe?, preguntó doña Teresa. No. Él negó con la cabeza. Ahí está el detalle. Me pidió que no me la llevara. Doña Teresa no lo entendió de inmediato. ¿Que no se la llevara? Elena escribió, sacó un sobre del bolsillo interior de su abrigo. Viejo, amarillento, con los pliegues suaves y desgastados. Sacó la carta, 2 hojas de cuaderno de cuadrícula, escritas con una letra pequeña y pulcra. La desdobló, encontró el pasaje que buscaba y leyó en voz alta. Su voz no tembló, pero solo porque, seguramente, había releído esas líneas cientos de veces y había aprendido a pronunciarlas sin quebrarse. Arturo, no te la lleves a tu casa. No ahora. Tu esposa no aceptará a una hija ajena. Tú lo sabes mejor que yo. Zoe terminará en una casa donde no la quieren, y eso la romperá más que cualquier orfanato. Un niño puede crecer sin padres. Yo crecí así, pero un niño no puede crecer en un hogar donde lo odian. Te pido que estés cerca, pero no le arruines la vida. Déjala crecer. Y cuando crezca, que ella misma decida si te necesita. Dobló la carta y la guardó de nuevo en el sobre. Sus manos se movían lentamente, con cuidado, como se tratan las cosas que sustituyen a una persona. Doña Teresa guardó silencio. Pensaba en Elena Cruz, una mujer a la que nunca había visto, pero que, a través de 2 hojas de cuaderno, se había vuelto más cercana que muchos de sus conocidos vivos. Una madre moribunda que no pensaba en la justicia, ni en la venganza, ni en avergonzar al hombre que la había abandonado, sino en lo que sería mejor para su hija. Un cálculo frío, lúcido, sacrificial. Elena conocía a Sofía, sabía de lo que era capaz, y eligió la casa hogar para Zoe no como un castigo, sino como el menor de los males. Usted lo tomó como una promesa, dijo doña Teresa. ¿Cómo más podría haberlo tomado? Él la miró a los ojos. Se estaba muriendo cuando escribió esa carta. Sabía que se moría. Era su última voluntad. No podía romper la petición de una mujer muerta. Solo podía estar cerca, como ella pidió. Venir, traer cosas, ver a Zoe y saber que estaba viva, sana, que estaba creciendo. Y esperar. ¿Esperar a qué? A que creciera. A que ella misma decidiera. Doña Teresa se reclinó en la silla. Afuera. El sol de otoño se abría paso entre las nubes, y la oficina se inundaba de luz o se cubría de sombras. Como si alguien arriba no pudiera decidir qué iluminación era la adecuada para esa conversación. Don Arturo, dijo lentamente, eligiendo las palabras, entiendo su lógica y respeto su decisión. Pero hay algo que parece no haber considerado. Elena le pidió que no se llevara a Zoe a su casa, donde vive su esposa. No le pidió que guardara silencio durante 10 años. No le pidió que fingiera ser un extraño. Entre no te la lleves y no le digas una palabra hay una diferencia enorme. Hernández no respondió, pero por la forma en que desvió la mirada bruscamente, como si se hubiera quemado, doña Teresa supo que él también lo sabía. Lo sabía desde hacía mucho. Quizás desde la primera tarde en que entró a esa casa hogar y vio a una niña de 6 años con ojos grises, de pie, apartada de los demás. Usted se escondió detrás de la carta, dijo doña Teresa. No con dureza, simplemente con honestidad. Elena le dio una instrucción y usted la convirtió en un escudo. Ella me lo pidió es una frase muy conveniente. Le quita la responsabilidad, le permite venir con juguetes y sentirse un buen padre, sin ser padre en absoluto. Él se estremeció, como si hubiera recibido un golpe, no físico, sino más certero.
Es usted muy dura, dijo en voz baja. Llevo 30 años viendo a niños esperar a padres que nunca llegan, respondió doña Teresa. He visto a niños que cada domingo se ponían una camisa limpia y se sentaban junto a la ventana porque su mamá les había prometido que vendría. Y la mamá no venía. Ni ese domingo, ni el siguiente, ni un año después. He visto a niñas que dibujaban tarjetas para el Día del Padre y las escondían en su cajón porque no tenían a quien enviárselas. Esto no es dureza, don Arturo. Es la verdad. Y su hija merece la verdad más que los dulces. Hernández miró por la ventana un largo rato. Luego dijo, no es solo la carta, no es solo la promesa. También está Sofía. ¿Su esposa? Mi esposa. Pronunció la palabra como quien pronuncia un diagnóstico. Sofía sabe de Zoe. Lo supo desde el principio, desde el día en que fue a buscar a Elena a la fábrica. Sabía que Elena estaba embarazada, sabía que el bebé era mío. Y cuando Elena desapareció, Sofía pensó que el problema estaba resuelto. Desapareció la mujer, desapareció el niño, desapareció la amenaza. ¿La amenaza a qué? A todo. A nuestro matrimonio, a su posición, al negocio. Nuestras familias están unidas por contratos. Activos conjuntos. Acciones. Un divorcio no es solo una separación. Es una guerra financiera. Sofía entiende eso mejor que yo. Creció en una familia donde el amor se mide en acciones. ¿Y cuándo usted empezó a venir a la casa hogar? Sofía se dio cuenta a los 3 meses. Yo no lo oculté, no le vi sentido. Entró a mi despacho, cerró la puerta y me dijo, puedes gastar dinero en caridad. Incluso es bueno para la reputación. Pero si intentas llevarte a esa niña, me voy. Y no me iré sola, sino con la mitad de la empresa. Con abogados y con una historia tan pública que de tu nombre solo quedará una mancha. Doña Teresa escuchaba. El retrato de Sofía Hernández que se iba formando a partir de los relatos, primero de Zoe y ahora de Arturo, era coherente y, por eso, especialmente aterrador. No era una mujer malvada, ni una celosa desquiciada. Era calculadora, fría, con una clara comprensión de sus intereses. Esa gente no grita, no rompe platos. Elabora planes. Y usted obedeció, dijo doña Teresa. No era una pregunta, era una afirmación. Encontré un punto medio. Oh, eso me pareció. Venía, ayudaba, cuidaba de Zoe a distancia. Sofía lo toleraba, mientras pareciera caridad. Podía vivir con eso. En las recepciones, incluso mencionaba, mi esposo apadrina una casa hogar, es su proyecto. Le gustaba esa imagen. El empresario generoso. Responsabilidad social, fotos bonitas para el informe anual. Pero puso una condición, ni adopción, ni tutela, ni reconocimiento oficial. Zoe debía seguir siendo una niña ajena. Y usted vivió 10 años bajo esas reglas. Sí. Doña Teresa se levantó y se acercó a la ventana. En el patio, los niños jugaban. Los más pequeños corrían por los juegos. Los mayores estaban sentados en una banca, mirando sus teléfonos, comprados con los fondos que Hernández transfería mensualmente a la cuenta de la casa hogar. De eso, doña Teresa se había enterado apenas 2 años atrás, por la contadora. Un día de otoño normal. Una vida normal. Y tras las paredes de la oficina, un drama invisible, impronunciable, del que no sabían ni los niños, ni los cuidadores, ni los inspectores del DIF. Don Arturo, dijo ella, sin volverse, Zoe quiere hablar con usted. Ella misma me lo dijo. No le pide que se la lleve. No le pide dinero. No le pide su apellido. Le pide una cosa, que le diga la verdad. En su cara. Personalmente. Lo sé, respondió él. He visto cómo me mira. Los últimos 2 años. De forma diferente. Antes solo observaba. Ahora espera. Desde los 14 años, confirmó doña Teresa. Desde que leyó la carta. Lleva 2 años esperando. Él se levantó. Caminó por la oficina. 2 pasos de pared a pared. El espacio era estrecho para sus anchos hombros. Se detuvo. Se dio la vuelta. Si le digo la verdad, no habrá vuelta atrás. Ni para mí, ni para ella, ni para Sofía. ¿Lo entiende? Lo entiendo, dijo doña Teresa. Y creo que no ha habido vuelta atrás desde el minuto en que su camioneta tomó nuestro camino por primera vez. Él se quedó de pie en medio de la oficina, un hombre grande y fornido con un abrigo caro, en una pequeña habitación con la pintura desconchada y geranios en el alféizar, y parecía desconcertado. No era el empresario seguro de sí mismo de los artículos de periódico, ni el generoso benefactor de la sonrisa impecable. Era un hombre de 52 años que había pospuesto la conversación más importante de su vida durante una década y, de repente,
Se daba cuenta de que ya no podía posponerla más. Mañana, dijo. Que sea mañana. A las 6. Como siempre. Solo que esta vez. Sin cajas. Salió. Doña Teresa se quedó junto a la ventana, observando cómo el sedán gris daba la vuelta en el patio. Vio de reojo su perfil al volante. Esa misma forma de entrecerrar los ojos. Esa misma línea de la mandíbula que Zoe había heredado sin saberlo. Y que luego, al saberlo, había callado. Esa misma noche, cuando la casa hogar se silenció y los niños se fueron a sus cuartos, Doña Teresa llamó a la puerta de la habitación de Zoe. La chica no dormía. Estaba sentada en la cama con un libro, pero no pasaba las páginas. Esperaba. Vendrá mañana, dijo Doña Teresa. A las 6. Quiere hablar contigo. Zoe cerró el libro. Lo dejó en el buró y miró a la directora. Por primera vez en todos esos años, Doña Teresa vio en ese rostro tranquilo y contenido algo parecido al miedo. ¿Y si vuelve a decir por qué sí? Preguntó Zoe en voz baja. Doña Teresa se acercó. Se sentó en el borde de la cama y le puso una mano en el hombro delgado. No lo dirá, respondió. No se lo permitiré. Todo el día siguiente, la casa hogar vivió su vida habitual. Los más pequeños pintaban árboles de otoño con acuarelas, los medianos se preparaban para un examen de matemáticas. Los mayores discutían perezosamente por el turno para usar la única computadora en la sala de estudios. Doña Raquel preparaba atole en la cocina y le contaba a la cocinera sobre la telenovela que había visto la noche anterior. El mundo seguía su curso, medido, aburrido, predecible. Zoe se fue después del almuerzo a la biblioteca del pueblo. Doña Teresa no la detuvo, entendía que la chica necesitaba estar sola, respirar, prepararse. A los 16 años, una persona ya es lo suficientemente adulta para comprender la importancia de la conversación que se avecina, y todavía lo suficientemente joven para temerla hasta que le tiemblen las rodillas. A las 5. Zoe regresó. Doña Teresa notó que llevaba el pelo trenzado en una apretada trenza sobre el hombro, como su madre en aquella fotografía. ¿Coincidencia o una elección consciente? Doña Teresa no preguntó. Hay cosas que no necesitan ser verbalizadas. A las 5:30. Los niños se inquietaron. Los más pequeños empezaron a mirar por las ventanas. Un ritual de espera afinado durante años como un mecanismo de relojería. 10 para las 6. Un niño del grupo de los medianos, Carlos, de 9 años, corrió hacia Doña Teresa. Doña Tere, ¿va a venir hoy el señor Arturo? Sí, mi niño, va a venir. Ve a tu salón. ¿Y qué va a traer? Me prometió un juego de dinosaurios. Ve a tu salón, repitió Doña Teresa. Más suavemente. Ya verás. Carlos se fue corriendo. Doña Teresa pensó que, en 10 años, Hernández se había convertido para esos niños en algo parecido a un fenómeno natural, como el amanecer o la primera lluvia. Simplemente existía, y lo esperaban sin pensar en las razones. Solo Zoe conocía la razón. Y ese conocimiento, pensó Doña Teresa, le pesaba más que a los demás. Puntualmente a las 6, la camioneta negra tomó el camino de terracería. Doña Teresa observaba desde la ventana de su oficina. El vehículo se detuvo frente al porche. Hernández bajó, con un abrigo oscuro, sin bufanda a pesar del frío. Abrió la cajuela. Sacó las cajas, como siempre, dulces, fruta, una bolsa con ropa para los más pequeños. Doña Teresa notó que no había roto el ritual. Había venido como de costumbre, con la carga de siempre, porque los niños esperaban y porque él necesitaba esa envoltura familiar, ese capullo de cotidianidad para no desmoronarse en el camino. Ella bajó y lo encontró en el porche. Doña Raquel se encargará de repartirlo, dijo Doña Teresa, tomando las cajas. Zoe está arriba, en mi oficina. Él asintió. Su rostro estaba cerrado, compuesto, ni rastro del desconcierto de ayer. Un hombre de negocios, acostumbrado a las negociaciones, a las reuniones decisivas. Solo los ojos eran los mismos, melancólicos, con una culpa de 10 años sedimentada en el fondo. Subió al segundo piso. Doña Teresa se quedó abajo, a propósito. Esa conversación les pertenecía a ellos dos. Se quedó en el pasillo de la planta baja, escuchando cómo sus pasos, pesados y rítmicos, se alejaban por la escalera. Luego, un golpe en la puerta de la oficina. Suave, casi tímido. Y silencio. Un silencio largo, demasiado largo para un simple adelante. Luego, el chirrido de la puerta. Zoe estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, de cara al cristal tras el cual oscurecía el patio de otoño. Oyó los pasos, el golpe en la puerta,
Oyó cómo se abría y dejaba entrar el olor a loción cara, el mismo que reconocía cada tarde cuando él pasaba a su lado por el pasillo, sin detenerse. No se dio la vuelta, no porque tuviera miedo, sino porque quería que la primera palabra fuera suya. Había esperado 10 años. 10 años viéndolo agacharse frente a niños ajenos, acariciarles la cabeza, reírse de sus bromas y ni una sola vez, ni una, se había vuelto hacia ella. Ahora era su turno. Él entró. Se detuvo. Ella sentía su presencia, grande, cálida, llenando la pequeña oficina. Los segundos se alargaban como resina. Zoe, dijo él. Una sola palabra, su nombre. Pero en la forma en que lo pronunció, bajo, ronco, como si la garganta se le hubiera cerrado, estaba todo. 10 años de buenos días y buenas noches no dichos, 10 años de festivales escolares perdidos, de paseos sin tomarla de la mano, de cuentos no leídos en voz alta. 10 años de paternidad encerrados en la cajuela de una camioneta negra y repartidos en porciones, dulces, chamarras, útiles escolares. Zoe se dio la vuelta y lo miró. Él estaba de pie en el umbral, alto, de hombros anchos, con las sienes encanecidas y arrugas alrededor de los ojos. Su padre. El hombre de la fotografía que había escondido bajo la almohada durante 6 años, hasta que el papel se desgastó y se volvió transparente. El hombre del que su mamá le hablaba en susurros, ahorrando sus últimos alientos. Buenas tardes, dijo Zoe. No papá, no padre. Un buenas tardes educado, distante. Y Hernández lo recibió como un golpe, aunque no lo era. Era una frontera. Zoe le estaba haciendo saber, por ahora, eres un extraño. Gánate el derecho a hacer otra cosa. Él entró y se sentó en una silla. Ella permaneció de pie junto a la ventana. La distancia entre ellos era de 3 metros. No más. Pero en esos 3 metros cabían 16 años. Doña Teresa me dijo que lo sabes, empezó él. Lo sé desde los 14, por la carta de mi mamá. Pero lo sospechaba desde los 9. ¿Desde los 9? Tenía 9 años cuando comparé la foto con usted por primera vez. Antes de eso, miraba la foto cada noche, pero no los conectaba. Usted era el señor que traía regalos y el hombre de la foto era el papá que mi mamá había amado. 2 personas diferentes. Y un día, usted se agachó a recoger una pelota que rodó hasta la cerca, y entrecerró los ojos por el sol. Exactamente como en la foto. Y lo entendí. ¿Por qué no te acercaste? ¿Y usted, por qué no lo hizo? Zoe inclinó ligeramente la cabeza. Usted lo supo desde el primer día. Tuvo 10 años, 3000 tardes, más o menos. Y nunca se acercó, nunca me llamó, nunca me preguntó cómo me iba en la escuela. No me preguntó si me dolía la garganta cuando tosí por 3 semanas en invierno. No me preguntó con qué soñaba. Hizo una pausa. Sueño con mi mamá. Todas las semanas, por si le interesa. Hernández bajó la cabeza. Sus manos, apoyadas en las rodillas, se entrelazaron con fuerza, hasta que los nudillos se pusieron blancos. Me interesa, dijo él. Me interesa todo. Sé que te gusta leer. Siempre te ibas a la biblioteca cuando los demás jugaban en el patio. Sé que dibujas bien. Vi tus dibujos en el tablero del pasillo. Paisajes. Siempre paisajes. Nunca personas. Sé que eres la única del grupo de los mayores que tiende la cama con las esquinas perfectas. Doña Teresa comentó una vez que aprendiste sola, sin que nadie te lo dijera. Sé que no te gusta el chocolate, pero te encanta el latte de manzana. Siempre les dabas los chocolates a los más pequeños y te quedabas con el latte, si lo traía. Sé de ti todo lo que se puede saber mirando desde fuera, y nada de lo que solo se puede saber preguntando. Zoe guardó silencio. Su rostro permanecía tranquilo, pero si doña Teresa hubiera estado allí, habría reconocido el gesto, el labio inferior ligeramente mordido. Así hacía Zoe cuando se aferraba con sus últimas fuerzas. Mi mamá le pidió que no me llevara, dijo Zoe. Leí su carta. La segunda, la que me escribió a mí. Lo explicó. Entiendo que su esposa no me habría aceptado. Mi mamá lo sabía. Hizo todo por mí. Pero hay algo que no entiendo. Dio un paso, alejándose de la ventana. Un solo paso. Han pasado 10 años. 10. Tenía 6. Ahora tengo 16. En 2 años saldré de aquí. Mayor de edad, sin familia, sin apoyo, con un certificado de prepa y una maleta del gobierno. Mi mamá no necesitaba ser profeta para prever eso. Le pidió que estuviera cerca. Ser cerca no es traer cajas. Él levantó la cabeza. Y Zoe vio algo que no había visto en 10 años. Sus ojos estaban húmedos. No lágrimas,
sino ese brillo acuoso que los hombres de su tipo consideran el límite tolerable. Tengo la culpa, dijo. Contigo. Con tu madre. Con estos 10 años. Me escondí detrás de su petición porque era más fácil. Eso ya me lo dijo ayer doña Teresa. Y tenía razón. Usé la carta como excusa. Pero la verdad es que tenía miedo. ¿De qué? De que me miraras y me dijeras, no te necesito. De que me preguntaras dónde había estado. Y yo no tuviera nada que responder. Porque estuve aquí, cerca, cada tarde. Y al mismo tiempo, en ninguna parte. Zoe dio otro paso. 2 metros entre ellos. Luego, otro más. 1 metro. No le voy a decir que no lo necesito, pronunció. Porque no es verdad. Lo necesito. Tengo 16 años y vivo en una casa hogar. Y cada tarde veo a mi padre repartirles dulces a otros niños. Y me duele mucho. La voz se le rompió en la última palabra. No se quebró, se rompió, como una rama que se dobla y se dobla hasta que, finalmente, no aguanta más. Hernández se levantó, dio un paso hacia ella y se detuvo, como al borde de un precipicio. ¿Puedo? Preguntó, en voz baja, casi inaudible. Zoe no respondió. Simplemente dio ella el último paso, el último metro, y apoyó la frente en su pecho, como si fuera una pared cálida que olía a loción y a tabaco, ancha, sólida, que durante 10 años había estado al alcance de la mano y que no se podía tocar. Él la abrazó, torpemente, con la falta de práctica de quienes han olvidado cómo hacerlo. Sus grandes manos se posaron sobre los omóplatos delgados, y sintió lo ligera que era, delgada, frágil, su hija, de 16 años. Se había perdido todo, las primeras palabras, los primeros pasos, el primer día de clases, las primeras lágrimas. Todo. Y ese todo se interponía entre ellos como una tercera persona en la habitación. Pero Zoe lo había apartado con ese único paso, con esa frente en su pecho. No lloraba, o lloraba en silencio, como solo saben hacerlo los niños a quienes la vida les ha enseñado a esconder las lágrimas. Se quedaron así un largo rato. 1 minuto. 2. 5. Ninguno contaba. Afuera, ya era de noche. El farol del patio se encendió, proyectando una franja amarilla y oblicua en la pared de la oficina. Entonces Zoe se apartó. Se secó la cara con la palma de la mano. Lo miró de abajo hacia arriba y, de repente, dijo algo que él no esperaba. Su esposa sabe que estoy aquí. Sabe que soy su hija. Y sabe que, tarde o temprano, esta conversación iba a suceder. Se está preparando para ello. Hernández se quedó helado. ¿Cómo? Vino hace 6 meses. De día, cuando usted no estaba. Una mujer hermosa, un coche caro, un abrigo blanco. Le pidió a doña Raquel que le enseñara la casa hogar. Se presentó como miembro de una fundación benéfica. Doña Raquel la llevó por los pisos, le mostró los cuartos, el comedor, el salón de clases. La mujer asentía, sonreía, hacía las preguntas correctas. Y cuando llegaron al tablero con las fotos de los niños, se detuvo. Encontró mi foto, la miró un buen rato y luego preguntó, ¿y esa niña lleva mucho tiempo aquí? Doña Raquel le respondió que 10 años. La mujer sonrió, le dio las gracias y se fue. ¿Cómo sabes que era Sofía? Yo estaba en la escalera. La vi. Y luego busqué su foto en internet, en la computadora del salón de clases. Una crónica de sociales. Gala benéfica. Sofía de Hernández. Esposa del empresario Arturo Hernández. La misma cara. Los mismos ojos. Hernández palideció. Se está preparando, repitió Zoe. No sé para qué, pero no es de las mujeres que solo miran fotos. Hernández se fue esa noche tarde, cerca de las 9. Doña Teresa esperaba abajo, en el pasillo, fingiendo revisar unos documentos. Cuando él bajó, su rostro era otro, inquieto, devastado, como después de un largo llanto que nadie ha visto. Pasó a su lado, asintió con la cabeza y salió al porche. Sacó un cigarro. Doña Teresa conocía esa costumbre suya. Cada tarde, después de su visita, se quedaba en el porche y fumaba un cigarro, mirando la hilera de pirules. Era el único minuto en que la máscara del benefactor se caía y, debajo, aparecía simplemente un hombre cansado con un peso que no tenía dónde dejar. Pero esa vez no lo encendió. Arrugó el cigarro entre los dedos, lo guardó de nuevo en la cajetilla, se subió a su camioneta y se fue. Doña Teresa subió a la oficina. Zoe estaba sentada en la silla junto a la ventana, con las rodillas abrazadas al pecho. Una postura completamente infantil para una chica que acababa de tener la conversación más adulta de su vida.
¿Y bien? Preguntó doña Teresa. Me contó todo. Sobre mi mamá, la carta, su esposa, por qué no se acercaba. Zoe hizo una pausa. Le conté lo de Sofía, que había venido. Se puso pálido. Pensé que se había asustado, pero no. Se enojó. En silencio, sin gritar. Dijo, no tenía derecho. Luego se sentó y se quedó callado un buen rato. Y después dijo que iba a hablar con ella. Hoy mismo. Doña Teresa se sentó en la silla de enfrente. Le dolían los huesos por el cansancio, la edad, la ansiedad. Entendía algo que Zoe aún no comprendía del todo. La conversación de Hernández con su esposa no sería una pelea familiar, sería un terremoto. Sofía Hernández no era de las mujeres que aceptan ultimátums. Era de las que los imponen. Zoe, dijo doña Teresa con cuidado. Le contaste sobre la visita de Sofía. Llevabas 6 meses callada. ¿Por qué se lo dijiste justo ahora? Zoe la miró. Porque tiene que saber a qué se va a enfrentar cuando vuelva a casa. No quiero que lo tomen por sorpresa. Ella no es de las que se dejan sorprender. Así que él tampoco puede permitírselo. Doña Teresa asintió. Una chica de 16 años razonaba estratégicamente. Y eso era, a la vez, admirable y aterrador. Los niños de las casas hogar maduran a saltos. Ayer pintaban árboles con acuarelas. Hoy calculan los movimientos en una partida de ajedrez donde la apuesta es su propia vida. Doña Tere, dijo Zoe, ¿puedo quedarme un rato con usted? No quiero estar sola. Doña Teresa le extendió la mano. Zoe se acercó y apoyó la cabeza en su hombro, con un peso lleno de confianza. Así se quedaron, en silencio, y doña Teresa pensó que, en sus 30 años de trabajo, eso era lo más valioso. No los informes, ni las inspecciones, ni los diplomas en la pared, sino ese hombro delgado junto al suyo, y un niño que sabe que estás ahí para protegerlo. 3 días después, Sofía Hernández llegó a la casa hogar. No en secreto, no bajo un nombre falso. Abiertamente. Un coche blanco, un abrigo blanco, la espalda recta, tacones sobre el porche de concreto. Entró al pasillo y pidió hablar con la directora. Doña Raquel, la misma que 6 meses atrás había paseado a la benefactora por los pisos y había olvidado mencionárselo a doña Teresa porque, según sus palabras, la señora no hizo nada malo, solo miró. Ahora estaba en la puerta de la cocina con una taza de atole y los ojos redondos de sorpresa. Doña Teresa bajó. Se encontraron en el pasillo de la planta baja, 2 mujeres que nunca antes habían hablado, pero que sabían lo suficiente la una de la otra como para no perder tiempo en preámbulos. Soy Sofía Hernández, dijo la mujer del abrigo blanco. ¿Sabe quién soy? Lo sé, respondió doña Teresa. Subamos. En la oficina del segundo piso, Sofía se sentó sin esperar invitación y examinó el lugar con una mirada rápida y penetrante, notando la pintura desconchada, los muebles institucionales, los geranios en el alféizar. En su rostro no había desdén ni lástima, solo atención. Una atención fría, de negocios. Mi esposo me informó que planea reconocer su paternidad, dijo Sofía con voz firme. Oficialmente. Por la vía legal si es necesario. Me dijo que la hija de Elena Cruz vive aquí, que tiene 16 años y que no piensa seguir callando. Hizo una pausa. También me dijo que yo vine aquí hace 6 meses. Se lo dijo la niña. Zoe, la corrigió doña Teresa. Se llama Zoe. Sofía inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo la corrección sin aceptarla. No he venido a hacer un escándalo. He venido porque mi esposo ha tomado una decisión que destruirá nuestra familia, nuestro negocio y nuestra reputación. Y la tomó sin consultarme. La tomó consultando a su conciencia, dijo doña Teresa. Por primera vez en 10 años. Sofía la miró. Y en esa mirada no había rabia, sino algo más complejo. Cansancio. El mismo cansancio contenido y oculto que doña Teresa había visto durante 10 años en los ojos de Hernández. Solo que en Sofía era más duro, más seco, como una quemadura que sanó hace mucho, pero dejó la piel áspera. Usted cree que soy la villana de esta historia, dijo Sofía. La esposa que amenazó a la pobre costurera, que impide que un noble esposo se reúna con su hija. Un esquema muy bonito, pero no conoce mi parte. Cuéntemela, dijo doña Teresa. Sé escuchar. Sofía entrelazó las manos sobre su regazo. Dedos largos. Uñas cuidadas. Un fino anillo de matrimonio. Tenía 25 años cuando nos casamos. No por amor, tiene razón, fue una decisión de nuestras familias. Pero lo intenté. De verdad que lo intenté. Yo quería hijos, él también. No pudimos. 3 años de tratamientos, clínicas, médicos. No funcionó. Y entonces apareció Elena.
Se calló. Doña Teresa esperó. ¿Sabe qué fue lo más doloroso? No la infidelidad. La infidelidad la habría superado. Lo doloroso fue otra cosa. Ella sí pudo. A la primera, fácil, natural. Lo que yo no conseguí en 3 años. Ella le dio lo que yo no pude. Y cuando estuve frente a ella en ese taller, yo no la estaba amenazando. Le estaba suplicando. Por dentro le suplicaba. Por fuera, sí, la amenacé, porque no sé suplicar. Doña Teresa guardó silencio. El rompecabezas se estaba reconfigurando, no deshaciéndose, sino mostrando una nueva cara, la que había estado oculta, como el reverso de un bordado, donde los hilos están enredados y los nudos son visibles. No soy un monstruo, dijo Sofía. Soy una mujer que no puede tener hijos y cuyo esposo tuvo una hija con otra. Tenía derecho al dolor, a la rabia, al miedo. Actué con crueldad. Sí, pero actué como actúa una persona herida. Golpea primero porque teme que la vuelvan a golpear. Sofía, dijo doña Teresa lentamente. ¿A qué ha venido? ¿Qué es lo que quiere? Sofía se enderezó. La miró directamente, y en sus ojos doña Teresa vio algo para lo que no estaba preparada. No frialdad. No cálculo. Determinación. Una determinación pesada. Sufrida. Que olía a noches de insomnio. Quiero verla, dijo Sofía. Hazla hoy. Quiero ver a la niña por la que mi esposo me ha mentido en la cara durante 10 años. Diciendo que solo era caridad. Quiero ver a la niña que yo podría haber criado si no hubiera estado tan cegada por el rencor. Doña Teresa no se movió. ¿Quiere verla para qué? Para confirmar que existe. ¿Para mirarla como una prueba material? Oh, interrumpió Sofía. Exacto. Oh, desentrelazó las manos. Los dedos le temblaban. Mi esposo quiere reconocer la paternidad, sacarla de la casa hogar. Llevo 3 días sin dormir. Pensé en irme, en dar un portazo, llevarme la mitad del negocio, hacerle la vida un infierno. Sé cómo hacerlo. Usted sabe que sé cómo. Y entonces recordé los 3 años sentada en las clínicas, como lloraba en el coche en el estacionamiento para que nadie me viera, como soñaba con tener una hija. Y pensé, ahí está. Existe. Tiene 16 años, vive en una casa hogar y en 2 años saldrá de aquí con una maleta del gobierno, mientras yo estoy sentada en mi casa de campo con cuartos vacíos y una colección de porcelana. Doña Teresa sintió como una lágrima le rodaba por la mejilla. No se la secó. No pido que me quiera, dijo Sofía. No pido perdón. No pido que me llame mamá. Pido una oportunidad. Verla. Hablar. Y después, que ella decida. Si dice que no, me iré. ¿Entiende que esa niña sabe quién es usted? Preguntó doña Teresa en voz baja. Sabe que usted fue a buscar a su madre. Sabe que amenazó a una mujer embarazada. Ella lo recuerda. Lo sé, respondió Sofía. Precisamente por eso estoy aquí. Porque si me presento a través de mi esposo, de abogados, de papeles, verá a la misma mujer que fue a buscar a su madre a la fábrica. Quiero venir yo sola, sin escudo. Doña Teresa guardó un largo silencio. Afuera oscurecía. Abajo, se oyó el portazo de una puerta. Los niños volvían de su paseo de la tarde. Voces, risas, el sonido de pies subiendo la escalera. La vida, que no esperaba a que los adultos resolvieran sus heridas. Se lo comunicaré a Zoe, dijo doña Teresa finalmente. La decisión será de ella. Ni suya, ni de don Arturo, ni mía. De ella. Sofía asintió. Se levantó. Caminó hasta la puerta. Se detuvo sin volverse. Doña Teresa, usted lleva 30 años trabajando con niños. Dígame con honestidad. ¿Tengo alguna oportunidad? Doña Teresa pensó en Elena Cruz, la mujer que amó a un hombre débil y no lo culpó por su debilidad. Pensó en la carta. La debilidad no es un pecado, es una desgracia. Pensó en Zoe, que había dado un paso hacia su padre a través de 10 años de silencio, porque dentro de ella vivía la capacidad de su madre para perdonar. Todos tenemos una oportunidad, respondió, pero no se puede comprar. Solo se puede ganar. Sofía salió. Sus tacones resonaron en el pasillo, en la escalera, en el porche de concreto. El coche blanco dio la vuelta en el patio y se fue, pasando junto a la hilera de pirules, por el camino de terracería, hacia el crepúsculo. Doña Teresa se quedó junto a la ventana, pensando en los hilos, en cómo la vida teje con ellos un patrón que es imposible predecir o deshacer. El hilo de Elena, cortado por la enfermedad. El hilo de Arturo, extendido a través de 10 años de silencio. El hilo de Sofía, atado en un nudo de rencor y, de repente,
estirándose hacia el mismo centro, hacia el mismo punto, hacia la niña de ojos grises y trenza de madre sobre el hombro. Mañana se lo contaría a Zoe. Mañana Zoe decidiría. Quizás aceptaría, quizás se negaría, quizás pediría tiempo, porque a los 16 años, hasta los niños más fuertes tienen derecho a una pausa. Pero pasara lo que pasara mañana, hoy, por primera vez en 10 años, en esa historia ya no quedaban secretos. Todos los hilos estaban a la luz. Y doña Teresa, la directora de la casa hogar número 3, una mujer de 57 años, cansada y sabia, sabía una cosa con certeza: nada es porque sí. Detrás de cada acto hay una razón. Detrás de cada silencio, una palabra que no se atrevieron a pronunciar. Detrás de cada caja de dulces, un amor que no encontró otra salida. Apagó la luz de la oficina, cerró la puerta y bajó a acostar a los niños, a revisar que se hubieran lavado los dientes, que las cobijas estuvieran bien puestas, que los teléfonos estuvieran apagados. Una tarde normal, un trabajo normal, 30 años, y cada tarde como la primera. En la escalera se encontró con Zoe. La chica subía con una taza de leche tibia en la que, por una vieja costumbre, desmoronaba pan. Así lo hacía Elena. Y Zoe lo había heredado y conservado con cuidado, sin pensar por qué. Simplemente recordaba el sabor de su infancia. Doña Tere, dijo Zoe, tiene los ojos rojos. Es el viento, respondió doña Teresa. Zoe la miró, seria, atenta, con esa ternura tranquila y adulta que tienen los niños que aprendieron a cuidar antes de que les enseñaran. Bueno, dijo. El viento. Subió la escalera. La trenza se balanceó en su espalda. Oscura, pesada, parecida a la de su madre. Los escalones crujían bajo sus pies descalzos. La leche en la taza se mecía sin derramarse. Doña Teresa la siguió con la mirada y pensó que, pasara lo que pasara mañana, esa niña saldría adelante, porque era hija de su madre. Y Elena Cruz sabía hacer lo principal: amar y dejar ir, perdonar y seguir adelante, vivir. Incluso cuando vivir es insoportable, los hilos no se rompen. Se extienden a través de los años, del silencio, de los muros de las casas hogar y las puertas de las mansiones, a través de los secretos y las cartas, del miedo y la vergüenza. Se extienden y se encuentran. Siempre se encuentran. No porque el mundo sea justo, sino porque las personas, incluso las débiles, incluso las cobardes, incluso las cegadas por el rencor, al final, eligen la verdad. Simplemente, a veces necesitan 10 años y más de 3000 tardes para decidirse.